Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bits and Brains, el podcast donde analizamos cómo han cambiado las conductas en la sociedad digital. Hoy tengo el placer de hablar con mi amigo Roberto, con Roberto García Esteban, ingeniero de teleco como yo, compañero en Telefónica muchos años y sobre todo compañero en una aventura personal que ya se ha convertido en una aventura profesional. Roberto y yo un día en la máquina del café, que estábamos más rebeldes que de costumbre, decidimos emprender un proyecto que fue la escritura de un blog personal. Que llamamos Balcón 40, como podíamos haberlo llamado cualquier otra cosa, y que no tenía en principio más objetivo que hacer una especie de experimento. Han pasado 10 años y hoy a ambos dos reconocemos que el contenido no solamente nos ha cambiado la carrera, a mí me está además dando de comer ahora que ya no estoy en Telefónica y que no solamente nos ha cambiado la carrera, sino que nos ha cambiado también la vida. Y sobre todo nos ha permitido crear un espacio de reflexión y además un espacio de reflexión teórico-práctica sobre cómo es hoy el mundo en las empresas, cómo es el trabajo, cómo es el profesional o hacia dónde debe ir el profesional del siglo XXI. Una reflexión o unas ideas a las que hemos llegado muy bien acompañados, porque a lo largo de 10 años el hecho de ir compartiendo nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestras experiencias, pues ha hecho que también tengamos mucho feedback y muchos comentarios sobre eso. Roberto, como os decía, es uno de los compañeros con los que más a gusto he trabajado en mi vida. Sé que ahora él dirá, Virginia, pero no me está escuchando, puedo decir lo que quiera. Roberto es un tipo inteligente, es un tipo muy divertido y además es una persona que tiene un prurito fuera de lo común por hacer bien su trabajo. De hecho, yo muchas veces hasta le digo que, Robert, aunque lo hicieras un poco peor, lo seguirías haciendo un 120% por encima de la media, porque yo no sé a vosotros, pero a mí me cuesta o me ha costado a lo largo de mi vida profesional encontrar gente que combine, ¿no?, esa humildad simpática con una inteligencia y un saber hacer potente, porque normalmente pues cuando haces bien las cosas suele ser un tipo o una tipa un poco subida a la parra. A Roberto le podéis cotillear en LinkedIn, en Twitter y en el mismo balcon40.com, porque como veréis a lo largo de la entrevista es imposible compartir conocimiento, y más durante tantos años, sin compartir un pedacito de ti. A ver, y de Robert, ¿qué os puedo contar? Pues de la parte profesional. Pues Robert es ingeniero, como yo, hemos trabajado juntos en Telefónica. Roberto ha llevado un montón de servicios punteros, como por ejemplo la BlackBerry. Fue jefe de producto de uno de los primeros servicios
corporativos de correo en el móvil, también un extinto mail Movistar del que seguro que no habéis oído hablar, pero del cual nos hemos reído ambos dos muchísimo a lo largo de los años. Hoy Roberto es responsable de servicios cloud en Telefónica Tech y casi que os diría que es el hombre que lo sabe todo del Office 365 y del Copilot. Pero no me gustaría quedarme solo con la parte cloud de Robert. No me gustaría quedarme ahí porque no estaría definiendo bien a Roberto si no hablo del Real Madrid. Es madridista acérrimo, casi diría que esto del fútbol y del Real Madrid es casi la única cuestión en la que Robert pierde ese sentido común tan personal que él tiene y que yo aprecio tanto. Así que hoy hablamos de visibilidad digital, hablamos de cómo lo que hacemos, los contenidos que hacemos cambian nuestras cabezas y hablamos también del valor que tiene o deja de tener compartir contenido para un profesional en el siglo XXI. Os dejo con lo que hablamos Roberto y yo. Hola Robert, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Virginia. Pues aquí estamos hoy hablando de nuestro balcón 40, ¿no? Que a lo tonto, ya han pasado 10 años desde ese día que nos dio un poco, yo no sé qué habíamos tomado en el café ese día, que nos dio lo de, pues vamos a escribir un blog, ¿no? Sí, es verdad, me acuerdo de aquellos momentos donde yo pensaba que era más difícil de lo que luego ha sido realmente, ¿no? Pues yo recuerdo, digo, jolín, montar un blog. Primero técnicamente, ¿te acuerdas que dimos vueltas a ver qué plataforma usar? Después decir, oye, vamos a ser capaces de escribir todas las semanas, a ver hasta cuándo se nos acaban las ideas. Pues mira, 10 años. Bueno, pues es verdad, lo de la plataforma, la verdad es que yo creo que ahí, Robert, la verdad que hay que reconocer que jugábamos con ventaja, porque es verdad que yo lo que he visto ya después a lo largo de los años es que las plataformas son mucho más sencillas de utilizar, pero todas, ¿no? La del blog, esta de grabación de podcast, son todas más sencillas, pero sí que es cierto que los que somos ingenieros y estamos acostumbrados a cacharrear, pues que cacharreamos con mucha más alegría, ¿no? Y que si hay que tocar un poquito la configuración o lo que sea, ¿no? O hay que contratar algún servicio añadido como por ejemplo un hosting o algo así, pues que nos da mucha menos pereza, a ti mucha menos que a mí, las cosas como son, ¿no? Que yo siempre he sido la color y tú has sido más el que te has peleado con la plataforma. Sí, pero es verdad que me resultó más fácil de lo esperado. O sea, igual es una barrera, ¿no? Para algunas personas el decir, oye, qué complicado va a ser montar un blog o una plataforma o qué va. O sea, como dices tú, es mucho más fácil de lo que parece. O sea, las herramientas están bien hechas. Y eso que nosotros empezamos acabamos de cumplir 10 años. O sea, que eso que nosotros empezamos hace 10 años. Y de verdad que a mí lo que me ha sorprendido, y esto ahora quiero escuchar tu opinión, no solamente es que en 10 años nosotros han acabado las ideas, sino que yo muchísimas veces tengo que reconocer, claro, como todo, que no todas las veces estás igual de inspirado ni tienes igual las ganas de escribir, ¿no? Pero muchísimas veces es que se me van los dedos solos en el teclado, ¿no? Que me pasa algo y de repente digo, esto para el balcón, ¿no? Y entonces lo escribes casi es como que sin pensarlo, ¿no? Y a mí eso sí que me ha llamado la atención, ¿no? Cómo se convierte más no en algo que haces para los demás, sino en algo que haces un poco para ti mismo, ¿no? Sí, efectivamente, es así. O sea, yo creo que también, por una parte, aprendes, todo es práctica en la vida, entonces una vez que ya siempre te cuesta más el primero que el 500, creo que llevamos como 500 posts escritos, entonces ya evidentemente hay un tema de hábito y de práctica que todo te sale mucho más rápido. Y por otra parte, lo que dices tú, ya lo tienes interiorizado y hay veces que dices, uy, ¿de qué hablo? Pero hay otras veces que digo,
¿cuál tema elijo de los que tengo? Porque Todas digo, las chorradas que han pasado esta semana, efectivamente, ¿no? de todo lo Todas las que... absurdeces que hemos hecho esta semana. Exactamente. Sí, o de lo que he leído, que me ha llamado la atención, digo, "Oye, esto es que es perfectamente lo que ocurre en mi trabajo diario". Digo, joder. Entonces hay veces que dices, ¿cuál hago y cuál la próxima semana? Porque realmente eh, ves las cosas de otra manera, ¿no? O sea, para mí el escribir es una manera de aterrizar las ideas estupenda, ¿no? Es decir, ¿cómo lo diría? Sabes cosas que no sabes que sabes, ¿no? Entonces lo escribes y dices, joder, es que realmente esto, igual cuando empecé a escribir el artículo, no tenía tan claro cómo iba a acabar y ahora, de una manera tranquila, vas dándole forma, vas un párrafo tras otro y dices, joder, realmente hay cosas que no sabía que sabía, ¿no? Hay cosas que dices, hilas con otro tema y dices, qué bien me ha quedado. Hay veces que no estás tan inspirado, claro, pero yo creo que a mí a escribir me ayuda un montón eso, a aterrizar ideas, a darle, a concretar, ¿no? A algo que tienes ahí en la cabeza, bajarle un nivel de detalle y decir, oye, qué bien todo, ¿no? Qué bien va esta idea que era una nube y ahora ya es una cosa tangible. La verdad es que Sí, está... bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí escribir me ayuda a pensar y si tengo que reflexionar sobre qué es lo que ha supuesto escribir un blog durante 10 años, porque cuando dices tú todas las semanas, es que no hemos dejado de escribir ni una sola semana, aunque esto es mentira porque el año pasado por primera vez decidimos no escribir durante el verano, ¿no? Eso es. Pero hemos escrito ininterrumpidamente, ¿no? Algún Mm, día no hemos ido al día mm, clock que tocaba la publicación, mm, pero no han mm, pasado más de 2 días después de mm. que publicáramos. Así es. Esto cuánto tiene de compromiso con uno mismo y cuánto tiene de compromiso con el otro, ¿no? Honestamente y con el corazón en la mano. Sí. Bueno, 50-50 te diría, ¿eh? Es decir, Vale. si estuviera yo solo, seguro que alguna semana me hubiera hecho el vago, me hubiera escaqueado, ¿no? Decía, esta semana no pasa nada, ¿no? O estoy muy liado. Entonces ahí hay un compromiso con el otro, ¿no? De decir, oye, Jolín, es que aquí somos dos, entonces tengo una cierta parte de responsabilidad, no sé cómo decirlo. Pero también contigo mismo, ¿eh? Es que hay veces que no te voy a decir echo de menos escribir, pero casi. O sea, hay veces que realmente tienes una idea o dices, esto tengo que contarlo, esto tengo que hablar de ello. Sí, 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 a mí también hay días que me Entonces, queman en los dedos, ¿eh? sí, sí, De sí, todo sí, tipo, ¿eh? Más, sí, digamos, sí. más asépticas y más de metodología, o de cambio cultural, o de idea disruptiva hacia el mundo de la empresa, o como quieras llamarlo, pero hay otras ideas como mucho más de tripas personales, ¿no? Que Eso me, es, que me queman en las manos, ¿no? efectivamente. Bueno, para los que no nos conozcan, porque aquí hemos empezado a hablar tú y yo así como si estuviéramos en la mesa camilla, para los que no nos conozcan, Roberto y yo hace 10 años que escribimos un blog que es balcon40.com, que empezó como, realmente yo siempre lo cuento, ¿no? Empezó, bueno, pues Roberto y yo estábamos en aquel momento en Telefónica, vendíamos soluciones digitales para pymes y fue justo el momento, año 2014, bueno, justo fue hasta acabamos de cumplir 10 años, 2015, en el que pasábamos de vender soluciones muy simples, tarifas, voz y datos y terminales y ya está, a empezar a vender lo que en aquel momento se llamaban soluciones digitales, pues discos en la nube, ciberseguridad, soluciones de presencia en internet, etcétera. Y es verdad pues que la fuerza de ventas tuvo su dificultad, ¿no? Con aquello. Y entonces, pues en una máquina del café, a Robert y a mí nos dio por irnos allí a hablar con la gente que tenía el blog corporativo, ¿no? A ver si podíamos contar allí lo que Mm, los sistemas de la casa no nos dejaban contar a todos nuestros comerciales, porque ahí teníamos mm, propios subcontratados, distribuidores del canal telefónico, del canal presencial, y dijimos un poco, pues a tomar por culo, a ver si en internet mm, contamos a los comerciales lo que contaríamos a los clientes. Y la sorpresa fue que yo creo que no llevábamos ni 3 o 4 semanas y otro día tomando café recuerdo perfectamente que tú dijiste, joder, yo es lo que no entiendo es por qué unos posts me los curro un montón
y son buenísimos y no los lee ni Cristo, y otros que son un poco un sota caballo rey, se disparan. Nos fuimos a hablar con las chicas y nos dijeron, no, es que esto lo hace una agencia y aquí solo podemos tener visitas y visitantes. Y yo te recuerdo como si fuera ayer, Robert, diciendo, pues nada, pues montamos uno nosotros y miramos cómo funciona esto del SEO, que el SEO, para el que no lo sepa, es el posicionamiento que te hace el buscador, y que en aquel momento pues era un poco como la máquina del hombre blanco. Y también recuerdo, no sé si tú te acordarás, Robert, aquello de, vale, montamos un blog, sí, fenomenal, pero ¿de qué coño hablamos? Sí. Y tú decías, vamos a hablar de vinos. Y yo decía, pero Robert, ¿cómo vamos a hablar de vino? Entonces, vamos a hablar de niños, digo, de niños, que me salen los niños por las orejas. Nuestros hijos eran pequeños, ¿no? Tal. Es verdad. Entonces, me acuerdo perfectamente, ¿no? Y esto lo cuento para que la gente vea cómo a veces las ideas surgen de la forma más absurda, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a hablar de lo que hablamos aquí en la máquina del café, que si el Alex es un gilipollas, que si el otro es un subido, que si este no hay quien lo aguante, que si el otro me engaña, no sé qué. Y como no pensábamos que íbamos a durar, dijimos, pues vamos a hablar de lo que nos pasa en la máquina del café. Y me acuerdo que dijiste, bueno, ¿y a esto cómo le llamamos? Y yo dije, pues balcón 40, porque es dos personas de 40 años viendo la vida desde el balcón de sus 40 años. Ya tendríamos que empezar a pensar en llamar balcón 60. Pero, y me acuerdo también de tu postilla, y me dijiste, pero Virginia, eso de balcón 40, que sí, yo sé qué significa. Y yo recuerdo que te contesté, ¿y Coca-Cola qué significa? Cuando seamos famosos todo el mundo sabrá lo que significa. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Es verdad, sí, perfectamente. Es así. O sea, yo decía, esto tendría que llamarse Roberto Virginia o Roberto García Virginia Cabrera, pero claro, no... ahí diste del clavo, claramente. O sea, yo creo que... Y de hecho... No, es que las cosas a posteriori se ven muy bien. Claro, bueno, a posteriori te das cuenta de que fue muy... Claro, porque es un nombre que la gente recuerda. O sea, a mí me... A ver, hay compañeros que dicen, oye, te he leído en el balcón. O sea, pero tú fíjate que cuando empezamos, si buscabas balcón 40 en internet, lo que te salían eran pisos con balcones de 40 y metros. obras, sí. Entonces, bueno, esto es un comentario que va un poco hacia el mundo del contenido. Es decir, no hace falta construir una catedral para compartir contenido, conocimiento o lo que sea, porque empezamos digamos con un tema blanco que parecía que iba a ser una risa y que iba a durar 2 días, y al final pues oye, hay que decir con orgullo que tenemos cientos de miles de visitas al año y que nuestros posts han salido no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces en las listas de posts de recursos humanos más leídos, y que aquí andamos dando clase en másteres de recursos humanos, ¿no? ¿Quién les iba a decir a estos dos que solo querían saber cómo funcionaba el SEO, que iban a acabar, bueno, yo al final estoy haciendo mi tesis sobre bienestar digital, o sea, al decir, y esta es la pregunta, ¿no? Más que contar aquí nuestras batallitas, ¿cómo cambia a un profesional el hecho de compartir contenido, ¿no? Sí, pues yo creo que hay también dos vertientes, ¿no? Por una parte, la más tangible, si quieres, ¿no? La más económica, o sea, te da visibilidad, te conocen. Hay gente que no te conocía, te conoce y pueden contactar contigo, te pueden pedir cosas. Eso nos ha pasado muchas veces. Entonces, oye, ninguno de los dos estaríamos donde estamos profesionalmente si no fuera por el balcón. Claro, sí. Entonces, alguien que no conoces lee tu contenido y contacta contigo y te propone algo. Te propone una charla, te propone unas clases, te propone escribir en otro foro. Es una fuente de notoriedad. Económica o no, ya, pues bueno, ya cada uno evoluciona o ya se busca un poco, pero de momento es notoriedad e impulso profesional. Eso lo primero. Y por otra parte también hay un tema más interior, ¿no? Más de autorrealización, te diría, ¿no? O sea, es decir, oye, el compartir con otros lo que tú sabes o lo que tú piensas es una satisfacción. Es una satisfacción para mí. Me gusta hacerlo. Lo harías gratis, siempre. O sea, es decir, comparto algo que me gusta con otra persona a quien le interesa. A mí cuando
alguien me... Porque bueno, allí en la oficina pues sí que tenemos algunos lectores fieles que te lo encuentras un día en el pasillo y dice, me encantó tu post de la semana pasada. Joder, engordó 3 kilos. O es así. O dile a Virginia que cómo mola lo que escribió sobre no sé qué. Joder, o sea, es que a mí me supone una satisfacción que eso no está pagado. Bueno, es así. Y luego esa sensación de haber ayudado a alguien, ¿no? Es decir, de ver, oye, si alguien ha leído lo que yo he escrito y le ha servido para algo, joder, fenomenal. Entonces, bueno, por eso hay como dos partes, ¿no? La parte un poco más espiritual, si quieres, y luego la parte más tangible, económica, que esto se puede convertir en una fuente de ingresos, claro que sí. Pero fíjate además, Robert, que nosotros escribimos en otros blogs. O sea, nosotros aparte de Balcón 40 hemos escrito durante prácticamente el mismo tiempo en los dos blogs corporativos de Telefónica, tanto en el que era Sí, para pymes, el extinto con tu negocio, como en A un eso clic de es. las TIC. De hecho, seguimos teniendo relación con los compañeros blogueros de A un clic de las TIC porque Eso es. de hecho espero que cuando este podcast se publique ya hayamos publicado el libro colaborativo sobre futuro de trabajo que hemos hecho entre 13. Sí, Pero justamente aquí en Balcón empezamos compartiendo chascarrillos, ¿no? De que si mi sí, compañero es un trepa, de hecho, sí, bueno, aquí vamos a decir que tú y yo también sacamos un libro, pues un sí, poco por probar cómo era aquello de los sí, libros, que sí, se llamaba Mi compañero gana más dinero que yo, ¿no? Que fue durante muchos sí, años el post sí, más leído del sí, blog, ¿no? sí, Dices, oye, me cambian lo profesional porque me da notoriedad. Es verdad que nos han salido muchas oportunidades a los dos a raíz de este blog. Me da mi subidón, ¿no? Y lo de ayudar. Yo te diría una cosa. ¿Crees que el contenido te ha acabado también cambiando a ti? Yo no diría tanto, desde luego, yo diría que el contenido ha cambiado porque yo he cambiado. O sea, yo creo que es al revés, ¿eh? O sea, al final, tú lo has explicado muy bien. Es decir, no es lo mismo cuando tienes 40 años y los niños pequeños y estás en una etapa profesional arrancando un proyecto que cuando tienes 50 y tantos años, los niños ya mayores y estás en otra época, en otra fase de tu vida. Entonces tú cambias y tu contenido cambia. Eso está claro. Ahora te interesan cosas que antes te interesaban menos. Ahora, antes, por lo menos hablo por mí, igual era más de tripas, como dices tú, pues más pues quiero denunciar algo que no me ha gustado. Ahora es otra visión, igual más sosegada, ¿no? Me gusta hablar más, a lo mejor, de un poquito más de tecnología, de inteligencia artificial, siempre con una visión, no pretendo ser gurú de nada, ni mucho menos, pero sino de cómo va a influir en mi trabajo la inteligencia artificial. Eso hace 10 años, bueno, no existía inteligencia artificial, pero Ya. si existiera, no iba por ahí el Sí, blog, pero ¿no? no Entonces, hablábamos de la automatización del puesto de trabajo, que sí existía. Es decir, exactamente, tú y yo hemos sido responsables de Office 365, lo que para el mundo es el exactamente. Teams, Eso y es. nunca se nos ha ocurrido, a ver, se nos ha ocurrido hablar de Office 365 en el blog de Telefónica, pero nunca hemos Claro. hablado de Office 365 en Exacto. el blog en el balcón, Exacto. hasta que ha llegado el momento de pandemia, trabajo remoto y tal, y sí que hemos hablado de digamos, de algún efecto colateral o de cómo mejorar, pero más desde el Claro. punto de vista humano y relacional que desde luego desde el punto de vista Exactamente. técnico. Nunca nos Exactamente. hemos puesto a discutir si el One Tera, o sea, si el Tera del OneDrive era suficiente o no. Sí, sí, Eh, sí. Oye, tú hablabas antes de cosas que te salen de las tripas. Yo te preguntaba si el contenido no te ha cambiado a ti, porque a mí sí que me ha cambiado el contenido. Yo recuerdo el tercer post que escribí, tú te acordarás de esto, cuando empezamos a escribir nos leíamos los posts el uno al otro antes de publicar, ¿te acuerdas? Sí. Y siempre me acordaré que el tercer post que escribí
pues fue un día de estos de que me atacó los nervios el tema de la jornada reducida, la jornada no reducida. Tú no te podemos asignar este proyecto porque no estás por las tardes, no sé qué, algún comentario de estos que me puso el hígado del revés, y escribí un post que tú me dijiste, y además lo voy a decir así con las palabras que tú dijiste: Virginia, este post es de Podemos, o lo haces a Ciudadanos o nos echan de la Telefónica. Sí. Me acuerdo De eso sí que me acuerdo perfectamente. Claro. Era cuando Podemos, cuando el 15M y todo aquello. Sí. O sea, que era... Porque te digo, el 15M es el 15 de marzo, ¿no? Es 15 de mayo, creo. De mayo, pues no, si bueno, el balcón empezó en febrero o en marzo, sí. Pues es que fue al tercer post, yo exactamente, ¿no? Y entonces yo recuerdo la respuesta y me acuerdo que te dije: no, Robert, no nos van a echar porque yo voy a arreglar este lío, siempre voy a transformar la indignación en gestión ordenada de las cosas, ¿no? Y la verdad es que ese día yo creé un personaje porque el que me conoce sabe, que el que me conozca ahora todavía lo puede dudar, pero el que me conociera hace 10 años sabe que yo soy de yugular hinchada y no siempre soy más de chillido y de explosión que de gestión ordenada, ¿no? Y eso fue una norma autoimpuesta, ¿no? De que al final todos y cada uno, y esto me acuerdo que lo hablamos, todos y cada uno de los escritos que hagamos, por muy dramáticos que sean, tienen que acabar de una manera, o sea, tenemos que ponerle reflexión y cabeza y no solamente corazón a lo que nos pasa, ¿no? Yo siempre digo que ese personaje me ha cambiado la vida, porque no solamente ha dado una visión profesional mucho más guay de mí, sino que es que yo me he convertido en mi personaje, ¿no? ¿A ti te pasa algo parecido? Sí, bueno, ya te digo, quizá no tanto, pero es verdad que te ayuda a ser un poco más reflexivo, a lo mejor, ¿no? O sea, yo igual no soy tan de yugular hinchada como tú, pero sí que... No me llega ni a la altura del zapato. Nada que ver. Pero sí que es verdad que sobre todo en mi caso me ayuda a ser más positivo, no sé cómo decirte. Es decir... Sí, bueno, pues eso, positivo, reflexivo, exactamente. Sensato, mucho más, con muchas más ganas de crear una cultura que asuma que esas cosas pasan y no van a dejar de pasar, pero que tenemos que vivir con ellas. De hecho, si recuerdas, en aquel momento dijimos: este blog va a ser el blog de la felicidad. Exactamente, es lo que te iba a decir ahora. Eso es, te ayuda o sí que veo las cosas de una forma optimista, vamos a decir, no decir, bueno, las cosas son como son, es muy difícil cambiarlo, oye, tengo dos opciones, o adaptarme o morir. Pues adaptarme, elijo adaptarme, elijo tratar de buscar en la medida de lo posible una solución, pero no rasgarme las vestiduras y no tirarme por el balcón. Esto es lo que hay y oye, pues veamos el lado bueno, y si hay alguien que viene detrás y que pueda aprender de la experiencia por la que yo he pasado, pues fenomenal. Ahí sí que me ha cambiado un poco, como dices tú. Es decir, igual ya antes era más de decir: vaya mierda, esto fuera, esto es un desastre. Y ahora dices, bueno, pues oye, es así, ¿qué podemos hacer? Podemos adaptarnos, podemos cambiar esto, puedo gestionarlo. Aunque sea que lo que cambias no es la situación y lo que gestionas no es la situación, sino que te gestionas tú emocionalmente. Exactamente. La mayoría de las veces la cosa va por ahí, ¿no? Exactamente. Eso entonces, yo sí soy de las que pienso que el hábito a veces hace al monje, ¿no? Y 10 años tratando de que no me echen de la Telefónica, aunque yo ya hace años que no estoy en Telefónica, pero sobre todo tratando de dar una imagen, a mí me ha hecho también reflexionar sobre quién soy, qué quiero contar, y sobre todo qué valores quiero transmitir. Y esto me linka, Robert, con el tema de la visibilidad en la era digital, ¿vale? Tú y yo, que ya vamos a pensar en lo del balcón 60, aunque tú estás un poquito más lejos que yo ya no lo estoy tanto. Yo siempre digo en mis clases que uno de los grandes cambios que creo que tiene que hacer, o aperturas mentales que forma parte de la mentalidad digital de un profesional en el siglo XXI, es el tema de la visibilidad, ¿no?
algo que en Sin España duda. siempre hemos entendido fatal. Los americanos lo entienden mucho mejor, pero fíjate que nosotros seguimos diciendo de alguien que habla bien, que comunica bien y que tiene presencia en los medios, me da igual cuáles sean los medios, es que este se vende muy bien, como si fuera una mierda, ¿no? Como si el producto necesariamente fuera malo. Yo, a pesar de que reconozco que creé un personaje que ya se ha convertido, que ya he interiorizado, creo que nunca he contado nada que no pensara o no sintiera. Hmm. ¿Tú? Sí, sí. No, no, yo igual. A ver, esto es una cosa personal. No es, a diferencia de los otros blogs en los que escribíamos, allí en Telefónica, yo ahí era consciente de que era Telefónica quien hablaba, por boca de Roberto. Entonces, pero yo no podía decir Pero ciertas aún así, cosas. Robert, aún así, aunque era Telefónica quien hablaba, ahí había unas editoras, majísimas por cierto, que a Claro, veces nos corregían cosas, y yo alguna vez que me pidió Telefónica que escribiera alguna cosa concreta con la que no estaba nada de acuerdo, dije, vale, te la escribo, pero que la firme el equipo editorial. Yo no quiero firmar esto con el nombre y apellidos, ¿no? claro. Eh, Yo hubo un post, recuerdo de los primeros, sobre que hablábamos de las redes sociales, hablaba de las redes sociales, cuando cada hace 10 años las redes sociales ya estaban Eran otra consolidadas, cosa. pero era otra cosa. Entonces, ¿qué tiene que hacer una empresa en redes sociales? Y recuerdo que ese post me lo rechazaron, porque decía cosas que no hacía Telefónica. Entonces dijeron, esto no lo podemos poner porque es que estás diciendo cosas que aquí no hacemos. Y fue la única vez que siempre nos corregían el estilo, por supuesto, y fenomenal, pero contenido fue la única vez que me echaron para atrás. Y ahí aprendí, decir, oye, es que esto realmente es Telefónica quien habla. En un blog Sí, corporativo, ¿eh? fuera, efectivamente. Yo creo que el contexto, pero eso es un poco como el traje que te pones, ¿no? No te vistes igual para ir a la oficina en la que llevas trabajando 10 años que para ir a hacer una colaboración puntual en un sitio que solo va a ser una vez Claro, o dos veces, ¿no? O sea, creo que el contexto influye en el contenido, claro, pero claro. aún así, y creo que tú y yo podemos hablar bien de eso, porque no solamente hemos escrito en Telefónica, hemos escrito en Puro Marketing, hemos Sí, escrito en alguna otra revista, yo sí. concretamente tengo también intervenciones en la revista Telos de Fundación Telefónica, pero aún así, a pesar de que le doy mi toque, ¿no? Y que también no escribo en el mismo tono en un sitio que en otro, ni digo exactamente todo lo que diría en un sitio que en otro, yo creo que nunca he dicho nada que no Sí, pensara. sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y cuando Uy, alguna vez me han pedido que escribiera algo que formaba parte de mi trabajo, ¿no? Pues lo he escrito sin firmar. sí, 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 yo por supuesto Y he que dejado sí, que lo firme otro. pero es verdad que nunca he puesto algo que no pensara, pero es verdad que hay cosas que pensaba que no he dicho. Eso sí que, o sea, te lo doy al Ay, Dios revés. mío, oh, Hay Dios cosas mío. que pensaba que no he dicho dentro de este escenario de blog corporativo, que está muy bien, ¿eh? O sea, y yo estoy súper agradecido al blog corporativo de Telefónica y por Hombre, supuesto y yo a las tampoco personas que lo estaríamos ninguno gestionaban, donde estamos, no, a súper Mercedes, qué agradecido. persona que lo gestionaba, Mercedes y Alicia, que Mercedes, no solamente claro, han sido unas tipas encantadoras, sino que nos han enseñado muchísimas cosas y nos han ayudado exactamente. no solamente desde ellas mismas, sino incluso desde los recursos corporativos a llegar donde estamos y que nos han dado acceso a un montón de recursos y a estar en unos sitios que de donde a cuándo íbamos a estar tú Claro, y yo y ahí. para mí era un placer escribir para Sí, sí, para mí Telefónica, ¿eh? De también. verdad, pero un placer, o sea, me encantaba. Pero es Y verdad que modelas un poco tu lenguaje, tus temas, tu lenguaje y de las cosas de las que hablas. Y hay pero está cosas que no. bien, no, no, insisto, no Claro, vas igual vestido el día que estás dentro de la por oficina que el supuesto, día que tienes que ir a visitar a un claro, cliente o a un proveedor, ¿no? eso es, pero es bueno Entonces, eso es bueno, a mí me parece bien. no, Es claro, decir, eso es inteligente, eso se llama claro, inteligencia contextual y eso es inteligente. exactamente, O sea, exactamente. lo que no me parece que tú no te vistes igual el día que vas a ligar, vas a ver a la chica que te gusta que el día Sí, sí, que sí, ¿sabes?
Entonces, Claro. pues lo de no peinarse, porque es que yo solo me peino los miércoles, pues eso es una tontería. Sí, No, pero sí, sí, hablábamos sí. de la visibilidad, porque yo muchas veces digo, y no sé qué piensas tú de esto, que ahora que se habla tanto de soft skills y de capacidades interpersonales, las capacidades interpersonales no se certifican, se demuestran, ¿no? Entonces, Mm. yo creo que cualquiera que te quiera contratar a ti mañana, o a mí más, que yo soy más verborreica que tú, y también hago mucho más contenido, sabe perfectamente a quién está contratando, ¿no? Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Ya no No, solamente lo que sabes de Office 365, de inteligencia sí, sí, artificial, sí, de sí, Big sí, Data sí. o de lo que haga Sí, falta, sí, es que sí. sabe quién eres, ¿no? Claro, claro. Primero, hay más gente que sabe quién eres. Eso lo primero, porque si no, porque claro, a nosotros nos leen, como dices tú, ya tenemos nuestros cientos de miles de lectores. Siempre también Entonces, me acuerdo, Robert, que yo te decía, hacemos no sé qué, y tú me decías, cuando lleguemos a 100 lectores. ¿Te acuerdas de eso? sí, 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 sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, 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 Y sí. ahora tenemos Así. miles al mes, o Sí, sea, sí, sí, cientos de sí, miles sí. al año, ¿no? Sí, 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 así es, así es, así es. Entonces, claro, primero te da visibilidad, te pone en el escaparate, es una ventana. O sea, es de estar en tu casa, pues como ligar. Digo, "Ah, yo no ligo con nadie, no, no, las mujeres no me hacen caso". Digo, claro, si estás sentado viendo la tele, pues es muy difícil que nadie se fije en ti, tienes que salir a la discoteca, ¿no? Ujú. Entonces, eso es uno. Escribir es como salir a la discoteca, lo primero. O sea, te muestras. Y luego también te muestras tal cual eres, tal cual eres. Y yo creo que eso es una. Por al final, Hombre, en en un una. post puedes disimular, pero a lo largo de 500 también. Claro, se nota cómo eres. O sea, se nota que tus posts tienen otro lenguaje a los míos. Porque son muy Y la diferentes. pregunta es, ¿eso tiene algo de malo? ¿Para No, ti ha en tenido algo de malo absoluto. o ha sido todo más bueno que malo? Más bueno, claro que sí. O sea, yo para mí Bueno, no yo salvo digo. aquel enamorado que tenía que nos perseguía Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. salvo Bueno, algún y episodio de es este verdad, estilo, sí, de sí, alguien sí, que sí. tu vida había cambiado y tal, y que te Es pone verdad que como los encontraste a un personajes, antiguo pretendiente, ¿no? no, tú buscas nuevo, O te porque tú encontró ves a que ti, no, mejor dicho. no Te me encontró a encontré. ti. Pero aparte de eso, que lo vamos a dejar en el terreno de la anécdota, ¿no? Pues dices, a mí, francamente, no me ha traído más que cosas buenas, ¿eh? Claro, claro que sí, sí, sí. O sea, yo te digo que en algún momento hubo también algún post que leyó alguno de nuestros jefes y que no le Sí, no, gustó no, no, mucho, esto también pero. me da un poco que hablar de otro tema, es decir, ¿hasta cuánto eres dueño de lo que publicas, ¿no? Porque esto lo voy a contar. A mí me vino una vez alguien diciéndome, no puedes decir esas cosas, quítalas, ¿no? Claro, tú lo primero que piensas, este es mi espacio personal, digo lo que me da la gana, y estoy en mi derecho de decir lo que me dé la gana, exactamente igual que el día que te emborrachas en la cena de Navidad y decides bailar encima de la mesa. Eso, digamos que es una cuestión personal y que cada uno... y ya aquí ya no hablo del contenido en el blog corporativo, sino del contenido en tu espacio personal, ¿no? En tu red social, la que sea, o en tu blog o donde sea, ¿no? Lo cierto es que a mí aquel incidente me hizo reflexionar mucho sobre, no sobre mis derechos, que yo siempre los tuve claros, ¿no? Y cuando alguna otra vez me dijeron algo, eh, digamos que vi claramente que era más blanco, que no hería sentimientos, sino que era una cuestión de valoración, y voy a poner un ejemplo ya con todos los nombres y apellidos, y esto no fue en el blog, esto fue en la cuenta de Twitter, una vez, bueno, de vez en cuando yo retuiteo cosas de la competencia, evidentemente no retuiteo sus ofertas estrella, pero sí retuiteo, pues por ejemplo, recuerdo que era un estudio de mercado que había hecho Vodafone sobre el mercado de la digitalización, sobre el estado de la digitalización en las pymes, ¿no? Entonces, pues alguien me dijo, ¿y por qué mueves cosas de Vodafone? Digo, pues porque son interesantes, ¿no? Son interesantes y nos ayudan conjuntamente, a mi audiencia le ayuda a ver que no soy solamente yo la que digo que esto es fenomenal, sino que otra empresa de la competencia también lo dice, ¿no? Ahí creo que no tuve ninguna duda, pero en el tema este concretamente era el típico post
de el que se pica es porque ajos come, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que esto ya sí que no lo vamos a contar aquí, pero tú y yo lo recordamos Sí, perfectamente. sí, sí, Este sí, era sí. el de si te picas será porque ajos come, ¿no? Y Exactamente. entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O pongo mis cojones encima de la mesa y digo, esto es mi espacio personal y aquí digo Sí. lo que quiero y si no te gusta le pones cintas, o lo Mm. quito porque una persona de tu contexto se siente herida, aunque se sienta herida con toda la razón, o sea, aunque se merezca la Sí, sí, puñalada, sí, ¿no? sí, sí. Yo decidí quitarlo. Sí. Decidí quitarlo, pues porque tampoco estás en esta vida para joder a nadie, ¿sabes? Mm. Y porque era una cosa puntual, ¿no? Si hubiera sido Mm. una cosa generalizada, pues a lo mejor te tenías que plantear cómo gestionas esta estrategia, ¿no? Pero siendo Mm. una cosa puntual, dices, ¿y a mí qué más me da? Pues escribo otro, ¿no? Mm. Mm. Y recuerdo que lo retiré, ¿no? Tú te estás Mm. refiriendo Sí, a sí, 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 ese. justo a ese caso, efectivamente, sí, sí. Recuerdo Sí, que lo retiré, pero me quedó a mí la satisfacción de seguir siendo dueña de mis actos. Es decir, lo claro, retiro porque yo quiero retirarlo. Es decir, exactamente. digamos, el acto de retirada es una pedida de disculpas, ¿no? Porque yo veo que esto, no porque vea que esto te podría doler o dejar de doler, sino porque no tengo ningún interés en hacer daño a nadie. ¿No? Tú lo has dicho Claro, en el sentido, esto lo hago por mí, porque me divierte, porque sí, quiero y porque alguna vez alguien me ha dicho que ayudo, ¿no? Y eso aparte es. de ayudarme a mí misma en la gestión de mi vida profesional y en la mejora de mis habilidades de escritura y en la mejora de mis habilidades de comunicación pública, porque claro, tú empiezas escribiendo un post y al día siguiente dices, quiero un Claro, micro, y ahora quiero un claro, escenario, y ahora quiero los tacones, y ahora claro. quiero Sí, la sí. platea. Ya no me vale una sala de 40 personas, ¿no? Ujú. Porque, porque tus capacidades de comunicación Claro. van creciendo y esto, ahora mira, esta tarde se gradúa mi hija y claro, evidentemente la he convencido para que diga unas palabras en la ceremonia, ¿no? Hablan varios alumnos y tal, y la he convencido y le he dicho, tía, estás empezando tu carrera profesional, ni siquiera has llegado a la universidad. ¿Tú te crees que esto se aprende en un curso? A esto se aprende exponiéndose. Claro. Exponiéndose una y otra vez. Y me quedo con un comentario que has dicho tú, porque el otro día me lo dijo un colaborador de este podcast, al cual he tenido que traer, iba a decir agarrado de los pelos, pero no tiene pelos, Ujú. porque no le costaba mucho la exposición pública, ¿no? Y es que en el Mm. segundo episodio ya me ha dicho pues, que estaba tan relajado y que incluso tenía que reconocer que después Ujú. de 40 años diciendo que no, pues que le había gustado, que le Ujú. había gustado. Y Claro. cuando encima llegan los comentarios de alguien que te dice, oye, esto me ha parecido interesante, pues descubres Ujú. cosas de ti mismo, ¿no? Claro. Ahora que se habla tanto de una propuesta de valor única, de una propuesta de valor diferencial, eh, joder, compartir contenido, aunque sea curado, aunque no sea propio, no es el primer paso para conocerte. Sí, sí, claro que sí. Por supuesto, para conocerte, para que te conozcan, ambas cosas. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, eh, yo creo que cuando generas contenido, lo primero, la fase previa es una reflexión, ¿no? Es un poco lo que estamos diciendo. Tienes que pensar un poco de qué vas a hablar o de qué vas a escribir. Y esa reflexión, una cierta introspección también, ¿no? De hacia adentro, decir, bueno, sobre qué quiero hablar o este tema, qué es lo que me sugiere, qué es lo que me saca de dentro. Y ahí está un poco esa parte de autoconocimiento que dices tú, ¿no? Es decir, ¿esto cómo lo enfoco? Y luego también el generar contenido te permite amoldear un poco lo que decíamos antes de que te cambia el carácter. Pues un poco sí, ¿no? Es decir, esa anécdota, ¿no?, que has comentado de decidiste retirar el artículo. Bueno, seguro que de ahí aprendiste. O sea, no No, no, aprendiste, sin ninguna duda, ¿eh? te, ca- Aprendí. te, te cambió. O sea, te cambió un poco. Es decir, hay ciertas cosas hay ciertas líneas que, oye, lo inteligente es no traspasar. Podría Claro, no, no, pero traspasarlo, no solamente aprendí pero... de aquella, aprendí también del día de cambia este que nos van a echar de la telefónica, o sea, Claro. realmente, y fíjate que decíamos, oye, el balcón fue durante mucho tiempo un blog de felicidad en el trabajo, y llegó un momento en el que lo cambiamos, porque Cierto, nos dimos cuenta, y esto yo creo que cierto, también ha sido una reflexión que cierto. nos ha venido a los dos a Exacto. raíz Sé lo que de la vas a decir. evolución en un momento dado
lo empezamos a llamar el blog de las actitudes valiosas en la era Exacto, digital. Vimos la era digital exacto, como podríamos haber dicho el siglo XXI. ¿Por qué? exacto. Porque nos dimos cuenta de que no se puede ser feliz si no aportas valor. Y que Exactamente. aportar valor en la sociedad digital o en las empresas hoy, o como le quieras llamar al contexto, no es seguir las mismas reglas y los mismos parámetros que aportar valor Eso hace es. 25 o 30 o 35 Eso años cuando es. nosotros empezamos a trabajar. Eso es. Y nos dimos cuenta de que nuestros artículos se iban avinagrando, que cada vez eran más agrios, más tristes, no sé, ¿no? Y entonces yo recuerdo también un momento en el que variamos el logo. Antes el logo era una foto pues, de No internet, pues recuerdo ni unas cómo era gafas y antes. un... Sí, sí, era una mesa, un portátil y unas gafas en la Ah, mesa sí, sí, o sí, algo así. es verdad, sí, sí, sí. Y entonces ahí, recuerdo que tú dijiste, esto se nos está yendo, o sea, se nos está haciendo más, muy vinagre el blog y no puede ser. Y tenemos que dar una vuelta, un nuevo logo, el muñequito este que Sí. tenemos ahora, que diseñaste tú. Un día estos vamos a cambiarlo, sí, porque ya es diferencia. No, Sí, no sí, diseñé sí. yo, fue cuando llegaron las aplicaciones que hacían logos, entonces para probar Sí, pero estuvimos salió de probando y tu... salió Sí, 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 de sí, lo básico, creo efectivamente. que era. Sí, sí. Efectivamente. Y entonces, claro, ya dimos un poco la vuelta, ¿no? Decir, oye, vamos a hablar más hoy, por supuesto, el día que estás un poco más enfadado, más triste, pues te sale otro post, ¿no? Pero en general vamos a hablar de actitudes digitales. Es decir, oye, el mundo es así, la empresa es así. Pero Y que bueno, dijimos actitudes digitales, está en por favor, mí, porque son actitudes en el momento digital, igual que está, este podcast. No estamos eso hablando de es. comportamientos digitales, estamos hablando de comportamientos en la sociedad digital, Eso es, que eso es es. radicalmente distinta a la sociedad analógica. Exactamente. Tú hiciste tu MBA y yo tuve mi primera jefatura de proyecto. El contexto profesional y el valor en el contexto ha cambiado y es Eso totalmente es. distinto. Y hablando de cambio, esta semana he leído una frase que me ha gustado mucho, que decía, era, bueno, alguien en un prólogo de un libro decía algo así como, me debato, a ver si lo digo bien, entre el no cambies lo que funciona, que era lo que tenía siempre en la cabeza, no toques lo que funciona, y ahora lo que pienso es, para poder mantenerte tienes que cambiar. Sí, muy, muy interesante, porque realmente estoy más en lo segundo que en lo primero. O sea, no toques Claro. lo que funciona, bien, eso lo aprende cualquier ingeniero cuando estás Vamos, haciendo la práctica ahí el en la primer escuela. día. Efectivamente, el primer día del laboratorio que aparece la onda esta que buscabas y dices, quieto, aléjate de No, no, los osciloscopios, no me llevo ni la práctica a casa, la dejo aquí. exacto, ya dejo aquí y vamos, No se la dejo en cordón de casa. seguridad, la cinta esta de la policía y aquí no entra, no toca a nadie. Pero es verdad que tienes que cambiar. O sea, para poder seguir, sobre todo porque el mundo corredor cambia. O sea, esto estaría bien lo de proteger la práctica si de verdad nadie tocara, pero te vas a casa y va a entrar el señor a la limpieza y va a tocar. Y va a pasar así y se te va a romper lo que habías dejado. Entonces, lo único que no cambia es el cambio, ¿no? Algo así, hay una frase de Sí. esta de un griego, lo único constante es el cambio. Pues es verdad. Es decir, vale que lo que funciona no se toca, bien, pero tienes que pensar que lo vas a tener que tocar tarde o temprano. Es decir, a lo mejor ahora te sirve, pero mañana lo vas a tener que tocar. Bueno, yo sé de Entonces, tocar muy rápido, ¿eh? Yo enseguida ya sí, aprendo sí, las sí, cosas y bien, aprendo ahí rápido. ya, ahí Pero está el aún arte, así, ¿no? Es decir, pero ¿cuándo es aún el así, momento? claro, aún Pero así, lo de si quieres mantenerte tienes que cambiar, eso me no, no hay parece duda. hoy una máxima, y este sí que es un cambio, ¿no? De la sociedad analógica a la sociedad digital, ¿no? Hmm. ¿Cuántos manuales de usuario no hemos escrito en revisión 7.8, Ah, ¿no? sí, 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 Que claro. la hoja de control de revisiones es mucho más larga que el manual en Sí, 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 ¿no? sí, cierto. Ya yo creo que esas cosas no se estilan. Y en este Sí. proceso de cambio, y yo no sé, Robert, pero yo creo que lo de compartir contenido ayuda muchísimo, porque el mundo te ayuda a direccionar tu cambio. A ver si me explico. Tú vas por donde te sale del moño, como siempre ha sido, Mm. pero es verdad que tienes un elemento
que hace 20 años no tenías, que es la valoración general de lo y que además se hace de distintas maneras de lo que el mundo piensa de lo que tú muestras que eres, ¿no? Y aquí no solamente estoy hablando de los likes y de los comentarios, estoy hablando hasta de las estadísticas de visualización de tu perfil de LinkedIn, por ejemplo, o de Twitter, o de lo que sea, ¿no? Yo cuando salí de Telefónica me miraba básicamente ingenieros y gente relacionada con la telefonía móvil. Hoy digo, algo habré hecho como quería porque me mira básicamente la comunidad educativa, ¿no? Y la gente que está relacionada con una serie de actividades que para mí pues son el objetivo de futuro o presente de mi vida profesional, con lo cual digo, no hubiera conseguido este cambio de audiencia si no fuera por el contenido que comparto, Claro. ¿no? Claro, totalmente. Es decir, tú saliste, lo que decíamos antes, no te quedaste en casa y digo, ay, no encuentro novia o novio, estoy en casa, ¿qué voy a hacer? O sea, tú saliste, diste el paso, te mostraste tal cual eres con tu contenido. Y eso es lo que te ha permitido, efectivamente, cambiar y adaptarte. Es decir, tú has proyectado, no has proyectado, lo digo mal, tú has generado unos contenidos que son los que realmente te interesaban. O sea, yo estoy convencido de que Que te te interesaban gusta hasta cierto más punto, porque tú haces una propuesta y luego vas viendo cómo va. a dónde te lleva esa Bien, propuesta. de acuerdo. Es verdad. Pero yo te veo a ti más feliz ahora en este entorno de enseñanza, no sé, de Hombre, porque no tengo jefe, comunicación nos ha jodido, yo he que sido artista antes. toda mi vida Ya, y luego claro. fotógrafa, Está bien. reportera. Pero ya ahora me resultaría. Pero has decidido, tú podrías haber sido un anarquista de la telefonía móvil y estar pensando en el No, 8G. no. Ahí voy. Pero ser anarquista en una casa grande, en el Titanic es difícil. Hay un Ah, pero capitán. fuera, claro, pero fuera podrías haberte dedicado a decir, voy a ser Ya, no, gurú tecnológico. Tú tienes tu pero al formación final, tecnológica y tu claro, perfil no, pero tecnológico. la transformación te requiere mucho estudio y esto es algo que has dicho antes y has dicho, el primer paso es una reflexión y yo no te he interrumpido en ese momento, pero me lo he apuntado aquí, no es verdad, Robert, el primer paso es la inspiración, o sea, tú y yo leemos y le sacamos punta a muchas más cosas que antes de escribir. O sea, yo ya no solamente estoy Cierto. suscrita a 1000 newsletters y a 1000 cosas, sino que es que veo un chiste y digo esto. Yo tengo Sí, toda mi biblioteca llena de libros que de repente ahí hay unas flechas y unas estrellitas y dice idea para post. Luego la mayoría no las he escrito, pero sí. es como cuando tú haces contenido, una de las primeras cosas que haces es desplegar las antenas. Sí, sí. O sea, vale, tienes razón. Digamos que antes de la reflexión hay una inspiración. De acuerdo. O Y esa sea, hay inspiración algo que te cuando, llama la atención y claro, decides que tu contenido y va a ir sobre eso. antes de Bien. que algo te llame la atención, tú has salido a la calle desnudo, con los ojos y los oídos súper Sí, abiertos, sí, porque necesitabas al principio una captación de ideas que sí, ahora ya se te ha quedado puesta sí, y vas con tus hijos al fútbol y entonces allí pasa una cosa entre los padres y entonces sí, eso ya rápidamente tú lo extrapolas al sí, contexto en el que estés escribiendo sí, y lo sacas totalmente. O sí, sea, has desarrollado unas antenas, ¿no? sí, O pero, una curiosidad o un como quieras. Y también tienes unas claro, fuentes que no claro. son las que tenías antes, joder. Sí. Pero lo que voy es que eso, de inspiración, estamos de acuerdo, te daría para 30 segundos de conversación, de debate. Cuando tienes que generar el contenido, tienes que armarlo, darlo forma, o por lo menos es lo que me pasa a Claro, mí. Es decir, claro. es verdad que ves cosas que antes no veías, porque como hay algo, estás siempre pensando, o te llaman la atención cosas que antes no te llamaban la atención, porque ahora sí que piensas, esto, y te sale solo, ¿no? No es que vayas por la calle buscando a ver de qué voy a No, hablar claro, tienes mañana. las antenas Te puestas, sale claro. solo, ves algo, una inspiración, como dices tú, estoy de acuerdo, y dices, ojo, esto Pero que te puede eh, pasar en la cola del mercado, en la cola del Robert. mercado, claro, en el fútbol, esto es para un post, de esto escribiría. Pero antes no pasaba de ahí, o escribiría un párrafo. A mí lo que me gusta de escribir realmente es que te lleva a, o sea, cuando te sientas delante del papel,
tienes que darle forma a eso, tienes que pensarlo, aterrizarlo, reflexionarlo un poco. A eso me No refería. entra por un oído y sale por el otro. Eso Sino que es. te genera una Es decir, reflexión. lo transformas de alguna manera. Claro. O sea, transformas lo que te ha pasado en otra cosa, que es pues un artículo, un podcast, lo que tú quieras. Lo O que sea, sea. entra una Incluso cosa y muchas sale veces son otra. cosas que luego acabas no publicando, ¿eh? Yo tengo Exactamente. una carpeta que, menos mal que lo guardo todo en la misma carpeta, que es infinita, que se llama post a medias. Y entonces a lo mejor te pones por la mañana, escribes un poco, luego no tal, lo dejas, se te olvida que estabas escribiendo eso. Y ahí se queda para siempre, jamás, pero tú ya has iniciado la reflexión. De hecho, el otro día alguien me preguntaba, bueno, Virginia, ¿tú por qué compartes contenido? ¿No? Y esa es una pregunta, vete pensando la que te la voy a hacer a ti. Y yo decía, joder, a mí una de las cosas que necesito para que mi curiosidad no sea volátil, para que en vez de 30 segundos dure 3 minutos y me deje un mierdiposo en el cerebro, es que necesito hacer un entregable. Aunque A sea un eso me entregable para refería. mí. Eso Eh, es. Eso es lo que necesito me refería. tangibilizarla, ¿no? Cuando te hablaba de reflexión, era eso. Es decir, necesito... algo lo ves, te llama la atención, bien, pero es efímero. O sea, cuando tú lo conviertes en un contenido, es permanente. Claro. Es decir, y eso te requiere de esa reflexión y esa ayuda y ese trabajo interno, no sé cómo, que es lo que te enriquece, que es de lo que aprendes realmente. Claro. Claro, y es de lo que te tira además que dices, no, esta parte no me cuadra. Y entonces te vas a estudiar. Ya no solamente es algo que te viene solo, sino que entonces te vas a estudiar, te vas a buscar. Cuando digo estudiar, lo digo en un sentido que puede ser más ligero o menos ligero dependiendo de lo que estés escribiendo, ¿no? Pero al final es un proceso de enriquecimiento personal. Y luego tiene la siguiente fase. Porque yo te digo que yo tengo pero millones de posts en una carpeta de cosas que nunca he terminado y que nunca he publicado. Pero luego viene la siguiente fase, ¿no? Tú lo haces público. Y en ese momento empiezas a recibir feedback, ¿no? Y ese feedback para mí también es muy valioso. Y no Totalmente. solamente porque los aplausos me pongan gordita, que tú podrás engordar 3 kilos, yo no me lo puedo permitir, pero sino joder, porque me ayudan sobre todo en la creación de nuevos hilos de pensamiento. Es decir, tú de repente se te ocurre una cosa, te inspiras, haces una propuesta, pues es que yo esto lo veo así, y entonces alguien te contesta y te dice, y así, y así, y así, y joder, eso es la oportunidad de tener una conversación enriquecida. Y además, aquí me voy a apuntar a otro tema, que ahora lo hablamos, que es el tema del desconocido, ¿no? ¿Cuánto influye? O sea, ¿cuánto influye el conocimiento previo en la calidad de las conversaciones, ¿no? Entonces, te permite tener una conversación mucho más amplia, mucho más rica, y te permite tener conversaciones con desconocidos. Algo que me parece que tiene su punto. ¿Para ti tiene su Sí, punto? sí, está claro. Es decir, yo muchas veces se dice que cuando la gente le cuenta al taxista o al peluquero lo que no le cuenta a su pareja. Claro. Porque con la gente a la que conoces o con tu No, a pareja, ver, yo las primeras veces que hice bolos en público, vamos, ni loca ni muerta, siempre me acordaré el primero, que fue en un campus de Google que se hablaba de marketing de videojuegos, yo que no jugaba más que el Buscaminas y a los chinos en mi vida, y allí que me fui con mis tacones a hablar de marketing en las tiendas, porque era de lo que sabía hablar y yo quería hablar, porque me quería rodar, y ahí estaban todos un sábado a las 10 de la mañana tumbados en unos cojines, durmiendo y no sé qué, y lo retransmitían en streaming. Y cuando llegué a casa me dijeron mis hijos, que eran pequeños, hace ya bastantes años de esto, mamá, has dicho que vamos a las tiendas game y nunca me quieres comprar nada. Y yo dije, ya, pero lo estabais viendo. Y dice, sí, aquí lo hemos estado viendo. Y yo me moría de la vergüenza porque en general es mucho más fácil hablar con desconocidos que con claro, conocidos. claro. Porque yo creo que con un conocido pues siempre tienes una cierta imagen, ¿no? Que eres tú, o sea, no digo que estés disimulando, que estés mintiendo, o actuando, pero ya tienes como un personaje creado, ¿no? Con un desconocido muchas veces eres tú mismo, tal cual. Y el feedback que te da es mucho más sincero, porque Claro, muchas veces con un conocido, pues totalmente desprovisto de ningún tipo de modulas. intención. Claro, dice a ver, que no le siente mal o hay un pasado previo donde lo adaptas con un desconocido, ¿no? Es sincero total.
O sea, alguien que no te conoce y que te dice, me ha gustado tu post, es que le ha gustado. O sea, no está posando, no te quiere decir algo para adularte, es que le ha gustado. Y como dices tú, dices, oye, si esto le ha gustado Cuando te y... dicen no has tenido en cuenta no sé qué, cosas que a lo Claro, mejor tus conocidos, más que el aplauso, porque yo también, yo que soy muy cañera y a mí lo que me gusta es que me den caña para mejorar, yo muchas veces pienso en que muchas críticas que he recibido, que tengo que decir que han sido siempre críticas muy razonadas y muy amables, yo no recuerdo un insulto, ninguno, y mira que nunca hemos en el estado años en blog, Twitter, nunca. ahora me he salido de Twitter, pero he estado años en Twitter publicando prácticamente todos los días, yo no recuerdo un insulto, recuerdo apostillas, recuerdo correcciones, pero siempre en un tono súper, para mí súper constructivo, ¿no? No recuerdo un mal comentario, ¿no? Pero esto de los desconocidos a mí me ha ayudado mucho a crecer, mucho, mucho, mucho. De hecho, Sí, creo que tengo un post por ahí que habla precisamente del valor de los desconocidos y de las críticas, ¿no? sí, Y cómo recuerdo más a la gente que me dijo, mira, esto no, que a la gente que te dice muy bien, ¿no? claro. Porque, y cómo Ujú, atesoro más, tanto en la gente que conozco como en la gente que no conozco, cómo atesoro más la parte que tiene que ver joder, con la conversación, ¿no? Porque en el fondo eh, nos quejamos mucho de que en la sociedad digital todo es ruido y todo es no sé qué, pero una oportunidad que tenemos de conversar y de conectar con gente que sintonice con nuestros valores o con nuestras necesidades o con nuestros problemas, a mí me parece que yo sigo sin entender, ¿no? Lo entiendo, ¿por qué? Y esa es otra pregunta que te quería hacer. ¿Por qué nos pesa tanto lo de escribir? ¿Por qué nos creemos que tenemos que ser Vargas Llosa para escribir un post que no deja de ser una sí, redacción de un colegio, ¿no? sí, sí, Porque sí, sí. también recordarás, Robert, cuando empezamos a escribir, que eso es como todo, lo de culo veo, culo quiero. Entonces nosotros empezamos a escribir en el blog, en este caso en el blog corporativo, y aparecieron por ahí tres o cuatro que también querían escribir y que no arrancaban. Y que no arrancaban. Yo de hecho recuerdo haberme ofrecido a dar un taller de cómo se escribe un post. Pero que en el fondo lo que estaba contando es lo que me había contado la madre María Luisa en tercero de GB. No tenía la cosa más misterio, porque estamos Sí, hablando de post de página y media, 2 páginas. Los míos son un poco más largos que los tuyos, pero estamos hablando de hacer una redacción. Vamos, sí, lo sí, que se sí, sí, hacía en el sí. colegio toda la vida. Pero ¿por qué nos Claro. impone tanto? Claro, pero porque yo creo que lo que impone es esa reflexión de la que hablábamos antes, ese proceso de reflexionar. Ya no es el rato que tú le dediques a escribir, que bueno, es que cuesta un esfuerzo de reflexión, de pensar. Y yo creo que la gente no está, o hay gente que no está o que no quiere, dedicar ese esfuerzo, ese tiempo a reflexionar, a pensar. Yo creo que está ahí. Es decir, y esa es la... Te lo doy la vuelta al argumento. Eso es el beneficio precisamente de escribir. O incluso Sí, sí, de un que podcast ayuda como a este, pensar. que te obliga a pensar. Entonces, yo creo que cada vez pensamos menos. La gente piensa menos, en general. En la vida y en el trabajo. Opina. Y opinar es muy fácil. O sea, opinar, pues no estoy de acuerdo. Muchas veces tú eres del Real Madrid, pues gana la Liga el Barcelona, pues no estoy de acuerdo. Me parece mal. Paseo Enseguida penalti. lo buscas. Enseguida lo buscas. Da igual que hayan jugado estupendamente y que sean unos chavales estupendos, todo te parece mal porque ya ahí no piensas, ¿no? Dices, estos son los otros. Entonces ya no. Con escribir pasa un poco lo mismo, ¿no? Decir, oye, para tú montar un texto de los que escribo yo son 600, 700 palabras como mucho, o sea, no es tan Sí, difícil, sí, como una dices tú, o sea, reacción, eso, vamos, eso es que no. una cara, un folio, pero sí que tienes que hacer ese trabajo de reflexionar, de pensar un poquito sobre el tema, sobre lo que vayas a escribir. O sea, no es el calentón, no es pues no me parece bien, pues fíjate lo que me ha pasado, sino decir, oye, ¿y por qué ha pasado esto? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y qué actitud puedo tener ante esto? ¿Y qué les pasa a otros? ¿No? Si al ¿Qué les final, pasa a otros? ¿Esto puede efectivamente, ayudar como a todo. alguien? O sea, mi opinión, mi punto de vista sobre esto puede ayudar a alguien que lo lea después y decir, oye, mira, pues en vez de reaccionar así, voy a reaccionar como este hombre y me lo voy a tomar de otra manera. Entonces, eso cuesta.
Eso cuesta. Hombre, ya. Se De hecho, entrena, pero cuesta. creo recordar, no, cuesta, me lo vas a decir a mí, que el tercer día ya estaba tal. Yo creo Claro. recordar que hay por ahí una frase en el balcón, en la parte del quiénes somos, que no sé si la tenemos en el global o la tengo yo en mi perfil, que digo algo así como que escribo para transformar mis pequeñas quejas en grandes moralejas, ¿no? Pues está Pues muy bien dicho. Es así, creo es que así. eso, el primer día que digo, ya era como me defino aquí, que no suelo Claro, tampoco saber claro. qué poner. Oye, pues yo me empiezo a quedar con la idea y se lo digo siempre a mis alumnos de que compartir contenido es casi una obligación en el profesional de hoy y casi te diría en la No persona, ¿no? estoy de Pero acuerdo. y que vaya más allá de en esta fiesta me colé, ¿no? Yo creo que es un ejercicio personal que además cuando lo haces público es un paso más, o sea, porque obtienes una parte más, no solamente porque lo llevas a la acción más allá de tu cabeza, sino porque obtienes feedback y porque además ya al exponerte pues te obligas a aprender, a escribir mejor, a corregir las erratas, es un punto más, ¿no?, de obligación y de mejora. Mm. Y no quiero acabar sin tratar un tema que me saca muchísima gente y es la posible colisión o la potencial colisión entre tus contenidos, ¿no?, y tu empresa. Eh, Ujú. ¿Qué Sí, opinas? de esto hemos hablado hace un poquito y yo creo que ahí, como tú bien decías, tú tienes la capacidad de elegir qué quieres hacer, ¿no? Es decir, eh, quizá hay cosas de las que hace tu empresa o de las que no te gustan, ¿no? Hay aspectos de tu empresa que no te gustan, por supuesto que sí. Tú eliges si quieres buscar esa confrontación o no. Mira, esto es lo obvio. O, oye, este es mi espacio, soy yo, aquí ya yo trabajo de 9 a 6, son las 7, puedo decir lo que yo quiera. Es tu elección, yo creo que es tu elección. Es decir, y va un poco ligado a todo esto que estamos hablando. ¿Qué quieres que los demás vean de ti? O sea, ¿quieren que veas que eres una persona comprometida con la empresa? Muy bien, pues adelante, tira por esa línea editorial. ¿Quieres que ser un profesional independiente, no me caso con nadie, me da todo igual? Pues ahí vete a la confrontación, si es que realmente hay un motivo para tener la confrontación. Eh, yo creo que el generar contenido, hay otra parte muy importante, es que tú eliges qué contenido quieres, cómo es ese contenido que quieres generar. Está en tu mano, está en Y tu lo mano. cierto es que cuando más contenido haces, más te acostumbras a reflexionar sobre el motivo último del contenido. De hecho, ayer hablábamos de un profesor del colegio que acabó mal con el colegio y que se dedica a poner reseñas en Google negativas sobre el colegio. Yo digo, pues espero Claro, que esté acabando su vida profesional, porque ¿qué necesidad tenía él? Primero, claro, que cuando un empleado dice, esta empresa es una mierda, pues probablemente todo el mundo va a pensar, tú eres un complicado, ¿no? O eres un claro, conflictivo, claro, claro. o Pero tienes eres, que ser consciente sobre de todo cuando la eso. empresa es el Corte Inglés, no es Claro, claro. Saneamientos Pepe, ¿no? Tienes que ser Eh, consciente de eso, pero por otra parte igual también hay gente que le... Yo leí también el caso de un consultor de una de estas Big Four, no me acuerdo si era Deloitte o Accenture, no sé qué, que les puso a parir a su... hace ya unos añitos de esto. Y se hizo súper viral. Y realmente no creo que le fuera mal al chico. ¿Por qué? Porque realmente estaba, pues se quejaba de que trabajaba muchas horas, de que al final todo eso lo llevaba el socio, no sé qué. Pero de ahí se generó un cierto sentimiento de aplauso, ¿no? Hacia esta persona. Es decir, oye, ha denunciado algo que hacen las grandes consultoras, pues que no está bien. Y que cobran un dineral, pero luego al final el que lo hace es el becario que está recién empezado y le pagan 4 duros. Ahí a ese chico le La fue verdad es bien, que en eso esa tienes razón, denuncia. Robert, que al final la clave es que tú eliges y tú Tú haces las apuestas eliges. que quieres, ¿no? De Exactamente. hecho, cuando escribí Disfruta teletrabajando, mi amigo Ángel Escribano, que es el que me lo sponsorizó, me decía, Virginia, lo positivo no vende, vende mucho más si vas a decir el teletrabajo me agobia. Y yo no quise, porque Claro, yo claro.
he adoptado, ¿no?, esa línea en general en mis contenidos, pero también en mi vida de tecno-optimismo y decir, vale, esto podrá tener sus cosas malas, no soy una happy flower, pero lo que quiero es que esto sea mejor de lo que es, ¿no? Y quiero mirar hacia la mejoría, no hacia el drama, ¿no? Sí, pero puede ser un Risto Mejide, por poner un ejemplo, que dice yo, voy a hacer daño. Tiene un libro que se llama El arte de ganar dinero molestando a la gente o similar. Y yo lo he leído y el libro es muy bueno, ¿no? Y efectivamente, y además está hiper mega demostrado, y este es un podcast de conductas que el cerebro valora el doble o da el doble de peso a lo negativo que a lo positivo, porque está diseñado para la supervivencia, entonces está diseñado para el drama y funciona muchísimo mejor. La verdad es que a ti y a mí nos ha ido bastante bien con nuestra empresa, de hecho nuestra empresa nos ha ayudado mucho. Con la parte personal, yo no puedo estar más agradecida en todos los niveles, ¿no? A nivel persona y también a nivel marca. Y recuerdo un post que escribí yo en el blog de Telefónica que Mercedes con mucho tiempo llamó algo así como el empleado conectado es la joya de la corona de las empresas. Yo soy una convencida, ¿no?, de que cuando tú con tu comportamiento y cuando tus contenidos estás humanizando tu empresa, ¿no? Porque nosotros el balcón lo hacemos como un tema absolutamente personal. De hecho era secreto, pero no porque fuera secreto para ocultarlo a la compañía, sino porque tenía que descubrirnos el buscador y no nuestros amigos, ¿no? Era una estrategia de conocimiento del SEO, pero en otros sitios que hemos elaborado contenido lo hemos hecho digamos de una manera más pública, incluso buscando toda la notoriedad del universo, y en algunos sitios lo hemos hecho vestidos de azul, es decir, con la camiseta de Telefónica, y aquí no solamente hablo de post, hablo también de vídeos y de un montón de contenido, asistencia a congresos y tal. Yo sí soy de las que pienso que el profesional, que si yo tuviera hoy que montar un equipo de gente, buscaría gente que hiciera contenido. Por muchos motivos. Uno, porque sabría a quién estoy contratando. Dos, porque me parece que en la generación de propuestas de valor, y aquí ya no solamente hablo de propuestas de valor personales, sino de propuestas de valor de cualquier tipo, me parece que la conversación y la red es necesaria para robustecer esa propuesta de valor. Y luego, pues porque digamos que, y esto va a parecer un poco feo, ¿no? Va a parecer un poco chulito, pero yo creo que los que hacemos contenido hemos cruzado pero yo creo, te iba a decir eso. O sea, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices. Si contratara a alguien, buscaría a alguien que ha generado contenido. ¿Por qué? Porque pienso que esa persona es mejor profesional. Es decir, pienso que esa persona, todo lo que hemos venido hablando, tiene más capacidad de reflexión, tiene más capacidad de fijarse en cosas, tiene más capacidad de aterrizar, llevar una idea que puede ser maravillosa, pero hay una frase por ahí que dice que la estrategia es una commodity, la ejecución es el arte, realmente. Y es verdad, o sea, una idea feliz la puede tener cualquiera. La diferencia es bien implementado o no. Alguien que genera contenido es alguien que sabe traducir de ideas abstractas a algo concreto. Y que además lo hace con vocación de servicio. Y con vocación de servicio, efectivamente. Y porque quiere, es decir, entonces digo, bueno, pues cojo un periodista, ¿no? Que un periodista al final es lo que hace, traducir una idea en un artículo. Bueno, digamos que porque lo pagan. Es su trabajo. Pero alguien que no es necesariamente su trabajo, que lo hace por gusto, por querer aportar algo a la sociedad. Desde luego, para mí todos esos son unos valores que distinguen al que hace contenido del que no. O sea, alguien que hace contenido, estoy convencido de que es mejor profesional, seguro. Luego, te ayuda también a ver cómo es esa persona. O sea, conocemos algún caso de gente que genera contenido que parece que es el ministro o el oráculo de Delfos. Bueno, pero precisamente ahí estás viendo el cómo es de esa Exactamente. Entonces, cuando hablas de soft skills dices, oye, tiene pensamiento crítico, ya, va contando, y además es que aquí se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Yo me acuerdo además de haber pillado a un político de estos del nivel 2, de estos de la digitalización y no sé qué, y además me acuerdo de esta historia, justo yo tenía ese libro en la mesilla, era el libro de la expedición al polo del Endurance,
que se quedaron mogollón de meses atrapados en el hielo y cómo Shackleton guió a su gente durante meses atrapados en el hielo y de oscuridad y tal, y entonces se llama Lecciones de Liderazgo o algo así, ¿no? Y entonces me voy a un evento y sale allí el secretario de digitalización de no sé qué, que no me acuerdo ni quién era, ¿no? Alguien que yo seguía en Twitter, me parecía una persona muy interesante y tal, contando eso como si se le hubiera ocurrido a él, ¿no? Y entonces dices, qué mala suerte has tenido, hijo mío, que tengo ese libro en la mesilla. Seguramente una de cada 200 personas lo tiene en la mesilla, pero has perdido toda la credibilidad. Y eso también me lleva a la importancia de citar tus fuentes. Yo siempre digo, me encantaría que esta frase fuera mía, pero es de fulanito o no sé dónde la he leído, pero no es mía, pero me la hago mía porque me gusta. Y eso creo que también dice mucho del profesional, porque los profesionales yo creo que seguimos pensando que nos estamos valorando los unos a los otros como nos valorábamos hace 30 años. Y no, la valoración subliminal real que estás haciendo, aunque sobre el papel pongas otras cosas, cuando defines un puesto de trabajo, es radicalmente distinta, radicalmente distinta. Sí, está claro. Es decir, además yo creo que cada vez esas valoraciones son más certeras, pero menos cuantificables, ¿no? O sea, ya nadie te valora, oye, de 0 a 10, un 8 en no sé qué. No. O sea, las soft skills no son eso. O sea, no es algo que tú puedas valorar de una manera numérica. Pero no, porque además no hay valor bueno, hay valor que te interesa, que te encaja. Eso es que te sintoniza. O sea, hay valor que te encaja. Porque cuando tú dices, esta persona en cualquier tiene mucho pensamiento crítico, ahora que está tan de moda, pues es que a lo mejor yo no quiero a alguien con tanto pensamiento crítico, sino que quiero a alguien o con otro tono de pensamiento crítico, o con otra aproximación al pensamiento crítico. Entonces, pues todo eso lo ves con sus contenidos, con los contenidos de alguien. Y es así, y como tú bien dices, es como valoras a una persona. Es decir, tú necesitas... Ahora, yo creo que no habrá ninguna empresa de recursos humanos que no mire las redes sociales de un candidato antes de contratarle. Bueno, para algún cargo de repartidor, pues a lo mejor, pero si no, cualquier profesional, yo estoy convencido de que... Pero ahora, Robert, es más... Eso era antes, eso era ayer. Hoy... Y esto te lo voy a contar, esto me lo ha dicho mi amiga Rocío. Tú le dices a ChatGPT, dices, con todo lo que sabes de Roberto García Esteban, haz un roast, que no sé lo que es, pero debe ser un término argentino de machácame sin piedad, y te sale... Sales tú retratado. Sales tú, claro, pero eso es, o sea, eso es un poco a lo que me refería. Ya no lo que has puesto en Instagram, que a lo mejor te has peinado para salir en Instagram. Claro. Es que sales tú, porque otra de las cosas que pensamos es que el contenido solamente es un post, un blog, un vídeo, un podcast, pero el contenido también es lo que pones. Este hotel tenía las sábanas muy sucias y no he podido dormir en toda la noche porque Claro. Pero por eso digo, ese ChatGPT va a sacar un retrato súper fiel de ti. O sea, ese roast que dices es que vas a ser tú. Por los contenidos. Me cuentas en privado. Sí. Lo voy a hacer. Me lo dijiste el otro día y lo pensé y dije, joder, ¿cómo se escribe? Fíjate la tontería. Bueno, para el que nos está escuchando, que además yo dije que en este podcast no se iba a perder ninguna referencia porque lo iba a pronunciar todo muy así, es roast. Roast, sí. Entonces probé así y dije... un término otro día, sí. Lo que es. Sí. Ahora... Un sudamericano o lo que sea, ¿no? Ahora te voy a decir lo que sale. Pero es que seguro que lo que sale eres tú. Sí. Pero por tus contenidos, por tus contenidos, claro. Y yo dije, qué cabrona como me ha calado. Claro. Me encanta un poco la pelota, esa parte no me la creí, pero lo de saca. Claro, si te dice todo lo malo, te das de baja, ¿no? Que los contenidos también son lo que hablas del hotel en Booking. Sí, totalmente. Oye, Robert, parecía que no íbamos a hablar de esto mucho tiempo, pero resulta que yo tengo aquí lo de la 1:11 y para no hacerlo muy largo, me voy a quedar con una cosa que has dicho. Dices, el que hace contenidos está obligado a pensar y no es una persona que opina, ¿no? En una sociedad donde somos tan opinadores, es una vacuna.
Sí, 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 estoy de acuerdo. Es así, es así. A ver, que todo tiene su opinión, por Que todos supuesto. tendemos a opinar de una manera, yo sincera, Claro, a claro, opinar de una manera claro, muy de ligera, ¿no? todo, claro, pero pero justificas tu opinión, digamos, ¿no? O sea, razonas tu opinión, que es lo que la Eres gente un no hace. opinador. Un opinador, pero ya Muy pata bien. negra, claro, Claro, claro. bueno, De los vale, de la vale. clave, ¿no? El programa aquel, nosotros que somos mayores, ¿quién era Balvin, no? José Luis Balvin, Sí, era el de la claro, clave, sí. que estaban todos fumando ahí en en el debate que veían mis padres, me acuerdo. Digo, joder, pues uno de esos, no de los de Sálvame. Vale, vale, me voy a quedar con lo de que hacer contenidos te hace más de la clave que de Sálvame. Exactamente. Pero eso habrá que se lo dice a alguien que sepa qué es la clave. No, no todo el Bueno, mundo. El otro día en la oficina le dije a no sé qué, con quién estaba, dijo, esto, bueno, voy a usar a fulanito como el primo de Zumosol. Y me miraba así, como diciendo, ¿como quién? Digo, claro, ese chico no sabía lo que era el primo de Zumosol. Dije, pero bueno, pues muy mal, no se puede ir por la vida sin no saber quién es el primo de pero Zumosol. tenía Pero 20, se tendría comporta, 30 años y nada, pero nunca se había comporta visto el siempre anuncio. igual. Bueno, Robert, muchas Bueno, gracias. Virginia, Otro día más. un placer absoluto hablar contigo como siempre. Venga. Venga, seguimos viéndonos. Bueno, pues hoy nos quedamos también con muchas cosas. Yo por lo menos me quedo con esta, digamos, con esta constatación a dos bandas, porque hoy me he sentido más que otras veces parte integrante de esto, ¿no? Estábamos contando una experiencia compartida. Me quedo con cómo cambia el contenido al profesional y a la persona, cómo introduce necesariamente procesos de inspiración, de reflexión y de conversación que de otra manera no tendrías. Me quedo como contribuye de una manera incluso mucho más subliminal y mucho más inconsciente de lo que creamos, cómo contribuye a hacer que otros nos conozcan y sepan de nosotros. Y me quedo pues con un poco esa idea de que tal vez lo de compartir contenido, lo de hacer contenido, tanto si lo compartes, digamos, en público, abierto o dentro de determinadas redes un poco más privadas, pues empieza a ser una cosa casi obligatoria, ¿no? Me quedo también con esa necesaria vocación de servicio que se demuestra o que demuestra el profesional que hace contenidos y cómo el sacar las cosas de tu cabeza hace que permanezcan en ella un poco más que un milisegundo. En una sociedad tan ruidosa, con tanto estímulo, el que te sientas de alguna manera primero obligado, luego motivado y después habituado a coger esas chispas y a aterrizarlas en algo tangible que a veces ni siquiera sale de tu PC o de tu libreta. Como me quedo como eso es un valor de reflexión que hace que pasemos a, como dice Roberto, opinantes pata negra. Algo que hoy pues parece que se agradece. Y ahora, como siempre, os dejo con unos minutillos de música asentadora, de conocimientos, y espero también que en estos minutos de música os planteéis qué tipo de contenidos podría crear yo para reforzar mis habilidades personales y profesionales. Hasta el próximo episodio.